Nos ubicamos en la carta a los Romanos capítulo 12. Vamos a leer desde versículo 9 hasta versículo 21. Dice la Biblia: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Continuamos con la exposición de la carta a los Romanos, y esta vez nos corresponde, o vamos a estar viendo algunas exhortaciones o recomendaciones, mandatos que da el apóstol Pablo después de haber traído el contenido en esta carta. Pablo ha tardado 11 capítulos hablando de la doctrina de la justificación del Evangelio, y está procediendo ahora a su aplicación práctica. Es la aplicación práctica a la vida en general y en situaciones generales concretas lo que rige a los capítulos que nos restan por la carta a los Romanos. Esto es muy importante entenderlo así. La vida cristiana no es simplemente una vida de adoración a Dios que es mística, que es apartada. Vamos a apartar un monasterio, vamos a alejarnos de la sociedad y vamos a excluirnos y a meternos en una burbuja porque ahora somos adoradores de Dios. Pablo ha estado explicándole a la iglesia de Roma y obviamente a nosotros todas las verdades fundamentales de la palabra de Dios, de doctrina, y eso comienza en el versículo 1 del capítulo 12 a la transición. Puesto que sabemos esas verdades, vamos a ofrecernos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces luego comienza a explicarnos y a decirnos cómo se ve esa adoración en espíritu a Dios, para que entendamos que no es solamente algo espiritual, interno, que nadie ve, nadie conoce mi corazón. Yo y Dios adorado, estoy adorándolo. Él sí tú no sabes lo que hay en mi corazón, Dios sí. Bueno, Pablo también sabía eso, y Pablo comienza a describir cómo se ve una vida en adoración. Y eso es lo que nosotros vamos a comenzar a ver. Los capítulos 12, 13 y 14 y 15 precisamente describen eso. Nos ha dicho que nos ofrezcamos en sacrificio vivo. Sí, Señor, me voy a ofrecer en sacrificio vivo, santo, agradable a ti. Bueno, entonces en el resto nos dice cómo se ve eso, cómo se ve en la vida concretamente. Es interesante que comienza con una serie de exhortaciones a partir del versículo 9. Para ser exactos, son aproximadas 25. O sea, que es un sermón de 25 puntos. Bueno, puede ser 25 puntos, 25 exhortaciones, pero no lo vamos a ver hoy todas. Que va, hermanos, desde cuáles son la actitud la actitud interna que debe tener un creyente,
y se va expandiendo, por ejemplo, en el versículo 9, que ellos deben tener amor sin fingimiento, aborrecer lo malo, siguen lo bueno, se expande a cómo se deben comportar con otros hermanos, en el versículo 10, que se aman los unos a los otros, que son diligentes. Inclusive llega a cómo debe tratar a uno hasta los enemigos. Miren lo vinculante que es la palabra de Dios, diciéndonos cómo debemos tratar a enemigos declarados. Eso lo dice el versículo 14, versículo 15, diciéndonos y exhortándonos cómo debemos comportarnos inclusive con las autoridades civiles, con el gobierno. Eso lo dice el capítulo 3. Y bueno, para allá vamos, pero cuando lleguemos. En el contexto venezolano es muy pertinente ese capítulo. Pero tranquilo, vamos a tener paciencia. Lo cierto es que la Biblia es suficiente para la vida y práctica de la iglesia. Amén. Completamente. No es algo simplemente, bueno, la Biblia me explica solo lo que debo saber de Dios. Por supuesto que qué debes conocer de Dios, pero te dice inclusive cómo debes comportarte hasta contra tus enemigos declarados. Así de detalles, de detallada es. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, ya que hemos visto los 11 capítulos acerca del Evangelio, justificación, santificación, elección, reprobación. Entenderlo entonces cómo se ve en la práctica. Nuestra sociedad, nuestro mundo, está obsesionada con cosas como los deportes, la recreación, el entretenimiento, la gratificación emocional. Y por cierto, por estar obsesionada con estas cosas, está pagando las consecuencias de esa inclinación desequilibrada. Cuando esos afanes exceden sus funciones razonables, porque yo no estoy diciendo que el deporte es malo, pero él tiene una función razonable. Tampoco estoy diciendo que hay momentos que tenemos gratificación personal. Hay cosas que irse a comer un helado, irse a comer, ir al cine. Eso es algo que es una gratificación personal. Y yo no estoy condenando que alguien que haga eso o que tenga la oportunidad de hacerlo, ir a la playa, pasar un buen rato de vacaciones, a los que pueden, ¿no? A los que pueden ahorita, sea malo. Eso no es malo. La Biblia no lo condena. Pero tales inclinaciones, cuando exceden su función razonable, se convierten en marcas evidentes de una sociedad frívola y decadente. Miren lo que dijo un presidente de Estados Unidos, y es tan real que por eso lo voy a citar, acerca de las cosas que destruirían a Estados Unidos. Y yo lo voy a traspolar a las cosas que destruirán a un cristiano. Así la gente del gobierno vea, ¿qué son? Esto dijo así, él dijo esto: estas cosas destruirán a Estados Unidos. Prosperidad a cualquier precio. Paz a cualquier precio. Seguridad primero antes que el deber. El amor a la vida fácil. Y la teoría según la cual la única razón para vivir es hacerse feliz y rico. Esas son las cosas que destruirán, según este hombre, a una nación. Quiero decirle que esas son las cosas que van a destruir. Si tú eres cristiano, esas son las cosas que te van a destruir. Hay personas que están abocadas a prosperidad a cualquier precio. ¿Qué tengo que hacer? Y si tengo que hacer un pacto con el diablo, lo hago. Pero cualquier cosa. Paz a cualquier precio. Así tenga que abandonar a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo, yo lo que necesito es paz. Yo tengo derecho a vivir. Seguridad, placer antes que el deber. Un amor a la vida fácil. Y la teoría según la cual la única razón por la que inclusive existe Dios es para hacerme feliz o hacerme rico.
La única vida productiva y además es la única vida que satisface al ser humano, hermanos, es una vida autodisciplinada y estructurada. Ese principio se cumple, por supuesto, más rápido en el cristianismo. La vida cristiana más productiva, más satisfecha en Dios, es la vida autodisciplinada y estructurada. Eso es lo que hace Pablo en estas exhortaciones en Romanos capítulo 12, a partir de versículo 9, y comienza a decir a los cristianos cómo deben estar estructurada su vida. Es cierto que el poder y la santificación, la capacidad para vivir la vida cristiana proviene del Espíritu Santo. Eso es lo que enseña la Biblia, es un poder que es espiritual. Pero ese poder solo lo vas a experimentar cuando disciplinas tu vida a los estándares de Dios. Es cierto, repito, porque muchos cristianos creen que la vida cristiana es algo místico. No, Dios lo va a hacer por mí. Es cierto que la efectividad en la vida cristiana es hecho por el Espíritu Santo, quien nos capacita para cumplir la vida cristiana. Ese poder no viene hasta el momento que tú disciplines tu vida a los estándares de Dios. Pablo llegó a decir, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, hablando de los deportistas de su época, y es lo mismo nosotros. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, los deportistas, a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo, de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo ¿qué? Mi propio cuerpo. Y eso es una vida disciplinada, estructurada a los estándares de Dios, tal cual se enseña en Romanos capítulo 12, versículos 9 en adelante. Todos tenemos un bien claro que hoy en día los deportistas famosos, los que sobresalen por el resto de los demás, el común denominador que ellos te van a decir es, aparte de esos talentos naturales que obviamente tienen, es que ellos entrenan fuertemente. Así es un Cristiano Ronaldo, así es un Michael Phelps, el de la natación, el estadounidense que ha roto todos los récords en cuanto a la piscina. Así es todo aquel que en el deporte sobresale más que cualquiera. Ellos lo que te dicen es que su vida es disciplinada. Inclusive lo contrario también es verdad. Todo el mundo sabe de las aptitudes que tenía un Diego Armando Maradona para el fútbol, pero que su vida profesional fue truncada porque era un indisciplinado en cuanto a el vicio, la droga y todo eso. Pablo nos habla de ese principio y tomó el ejemplo del deporte. Y es más, exhorta a los cristianos, si ellos, para recibir sus premios y sus reconocimientos terrenales y corruptos, se abstienen y disciplinan su vida con tal de conseguir un objetivo, entonces los cristianos con mucho más razón debieran disciplinar sus vidas, estructurarlas. Hermanos, solo una mente disciplinada a los estándares de Dios, como se describen por ejemplo en Romanos 12:9, podrá ser productivo y útil en el reino de Dios. Solo una mente disciplinada, consagrada, como dice Romanos 12:1, puede evaluar y puede enfrentar con eficacia los ideales y estándares del mundo y contrarrestarlos. Solo una mente disciplinada y estructurada, repito, y lo voy a seguir repitiendo porque es necesario que lo entiendan, que lo entendamos. ¿Cómo es una vida disciplinada?
Un autor lo definió así: el carácter disciplinado pertenece a la persona que alcanza un equilibrio total tras haber colocado todas sus facultades y capacidades bajo control. Una persona disciplinada es que aquel que ha encontrado colocar todas sus facultades y capacidades bajo control. Es una persona que enfrenta el cumplimiento de su deber con resolución. Está gobernada por un sentido concreto de la responsabilidad. Cuenta con recursos internos y reservas personales que son la admiración de las almas más débiles. Enfrenta el cumplimiento de su deber con resolución. Entonces usted lee Romanos 12, 9 en adelante, que empieza a explicar los deberes cristianos, cómo se ven en la vida concretamente, y los enfrenta con resolución. De allí que viene, por ejemplo, el primero: el amor sea sin fingimiento. El amor es un sentimiento, no puede ser un deber. La vida disciplinada es la disposición voluntaria a subordinar todos los deseos y objetivos personales a los divinos. Es subordinar lo que es atractivo y fácil para nosotros a lo que es correcto y necesario. Pero es que eso no es muy cómodo, pero es lo correcto. Pero eso no es muy fácil, es necesario. La vida cristiana, que ha entendido la doctrina correcta, vive en disciplina correcta. Y ahí enumera Pablo, aunque no es exhaustivo, como que si lo agotara completamente, es una lista bastante interesante. Que acabo de decir, que inclusive llega hasta el trato de nuestros enemigos declarados, y después inclusive hasta con la responsabilidad con el gobierno civil. Eso sí significa que nos dirigimos en nuestra vida conforme a lo que Dios ha establecido. Es absurdo creer que alguien puede vivir la vida cristiana fiel y fructífera solo con buenas intenciones y sentimientos dulces hacia el Señor y su obra. Hoy yo me siento que quiero ganas de expandir el reino. Es absurdo a menos que no discipline su vida. La vida cristiana es una vida que se le rinde cuenta al Señor. Y por definición, como se le rinde cuenta, entonces está basada en principios y estándares establecidos en la palabra de Dios. Muchos de los problemas de las personas, hermanos, no tienen su fuente en el diablo. La mayoría de los problemas, mire lo que le voy a decir, en el diablo, en el mundo. Tiene su problema en una vida pecaminosa, pero que tiene su raíz inclusive en una falta de estructuración y disciplina. Imagínense un lunes típico donde Luis se tiene que levantar a las 5 de la mañana para ir a trabajar. La alarma le suena, pero como él tiene mucho sueño, agarra, la apaga y dice 5 minutos más, porque está acostumbrado siempre a posponer su responsabilidad. Los 5 minutos se convirtieron en 2 horas. Entonces se levanta, obviamente, como sabe, apuradísimo,
estresado porque va a llegar tarde al trabajo ese día y ya llegó tarde en otro momento. Comienza la ansiedad y en el apuro y empieza y maquina ya inmediatamente qué excusa le va a decir al jefe para llegar, porque llegó tarde. Y ya se le coló y tiene la excusa perfecta, la cual es una mentira. En el apuro se afeita y se corta, lo cual incrementa la ansiedad y el estrés. Se le sale una grosería, lo cual infligió su conciencia que ya había decidido pecar y agregó pecado a su situación. Sale apuradísimo del baño tratándose de limpiar la sangre y no consigue la media, lo cual lo hace ponerse más enojado. Va a desayunar y entonces gruñe contra la mujer porque ese día el pan estaba un poquito más tostado de lo que a él le gusta. Gruñe contra los hijos porque él está estresado, lo cual incrementa la ansiedad, el estrés y la amargura. Ya ha discutido con la esposa, ya le gritó a los hijos, ya sabe que tiene que mentir y que tiene un problemón en el trabajo y la ansiedad continúa. Obviamente no tiene tiempo para leer la Biblia, no tiene tiempo para orar, en ese momento sí le da la mayor integridad que él tiene. Yo no voy a orar como un hipócrita. Sale en el carro apuradísimo porque es muy tarde y cosa rara, había tráfico. Comienza a tratar de esquivar a los ineptos que no saben manejar. En eso obviamente maldice unas 2 veces a otros ignorantes que se le atravesaron. Llega al trabajo y termina mintiendo, pero sabe que el jefe no se la creyó, lo que cual aumenta su conciencia intranquila y pesada. Gruñe contra los compañeros de trabajo todo el día. Pasan situaciones en el trabajo que lo incomodan más. Llega a la casa en la noche y obviamente viene cargado de todo este tipo de problemas, pecados, ansiedad, y está histérico. Vuelve a discutir con la esposa y vuelve a regañar innecesariamente a los hijos. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. ¿Cómo está Luis en ese momento en la noche? Es un histérico y un amargado. Multiplique eso por 100 casos más que se dan en el día. Multiplique eso por los 6 días de la semana. Luis llega el domingo y se consigue un hermano, sonríe que Cristo te ama. Alaba al Señor. Multiplique eso, esa semana, por 3 meses. Multiplique eso por una vida de hábito que es así. ¿Qué resultado te da? Un histérico, un amargado, una persona que está alienada de Dios, de su comunidad cristiana, de su familia. Ha involucrado muchos pecados. Pero si usted es objetivo en su evaluación, ¿cómo empezó? Falta de disciplina. No sé si estoy llegando al punto. Muchos de sus problemas, de su frustración, de su amargura, de no vivir una vida cristiana, productiva y eficiente para el reino de Dios, es que vive una vida que no es estructurada, según los estándares divinos. En algunas personas, la falta de responsabilidad, la estructuración, es tan habitual y se ha expandido tanto que usted le pregunta y que señale un lugar donde no ha sido responsable y te dice, no, en ninguna parte. Yo cumplo con mi deber.
La vida cristiana estructurada o disciplinada es la vida que se ajusta a los mandamientos de Dios. El objetivo es, y aquí entramos en tema, el objetivo de vivir, cumplir con la ley de Dios es una vida de amor. De amor. Disciplina, estructuración, es una vida de amor. Es por eso que el apóstol Pablo dice, sin pedir disculpas y sin maquillarlo mucho, el amor sea sin fingimiento. ¿Cuál es la virtud cristiana más elevada de todas? ¿Cuál es? El amor. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Amarás a tu Dios como a ti mismo. Amarás a tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si estamos hablando de la necesidad de la estructuración y de la disciplina de la vida cristiana, el primer estándar al cual nosotros debemos disciplinarnos, en el cual debemos estructurarnos, el cual se debe ver en una vida concreta de alguien que se ha consagrado a Dios, como dice el Romanos 12:1, es ¿cuál es? El amor. El amor. Lo que me hace llevar en el resto de los minutos a explicar lo que es el amor bíblico, y con eso terminaremos, no vamos a avanzar más. El amor sea sin fingimiento. Falsos conceptos de lo que es el amor. Porque yo le acabo de decir, debo disciplinar y estructurar mi vida al amor. No, es que el amor no se pide. El amor sucede. El amor no es algo por lo que uno tiene que trabajar. No, yo no debe mendigar amor. El amor simplemente sucede. El amor viene así, maduro ya. Viene ahí, el amor viene de la cabeza de Afrodita, viene, pero el amor viene. Te tengo que dejar, ya no siento amor. El amor es algo que simplemente es o no es. ¿Me amas o no me amas? El amor es algo que no se desarrolla, cree uno. No se busca. El amor, ahí se vuelven poéticos, es algo que ocurre, y cuando ocurre, lo hace de una forma que se deja sentir. Eso lo podemos ver en las películas, en las canciones, en la boca del diablo, pero eso no es lo que dice la Biblia. El amor te deja como en los aires. Se escucha música, se ven luces maravillosas. Es casi una experiencia psicodélica. Eso es el concepto mundano, satánico, incorrecto del amor. Eso no es amor. ¿Qué sí es el amor según la Biblia? Y por eso, definiéndolo bien claro, es que podemos estructurar la vida a que el amor sea sin fingimiento y luego a amarnos unos a otros con amor entrañable. El amor, según la palabra de Dios, y yo voy a decir unos conceptos y los voy a sustentar con la Biblia, es darse uno mismo a otro. No es conseguir, como dice todo el mundo. No es sentir o desear,
no siento ya amor. No es algo sobre lo cual uno no tiene control. Es que no sé, simplemente sucedió, no lo pude parar. Nadie puede amar en abstracto, hermano. El amor es una actitud que resulta en algo que tiene lugar real y es tangible. Mire estos versículos. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué? Pablo dice en Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Note la definición bíblica de amor. Es actual. El amor no es un sentimiento, el amor no sucede, al amor se le da órdenes. Amad a vuestros enemigos. Uno no puede sentarse y esperar que les florezca amor. Ay, que me dé cosquillita cuando vea al enemigo mío. No puede esperar sentarse, ay, que suceda, bueno, Dios me mandó a amar los enemigos, ay Dios, dame amor, dame amor. No, Él dice, el amor sea sin fingimiento, el capítulo 12, y en el versículo 20 dice, así que, como capítulo 12 romano, si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué dice? Dale de comer, si tuviere sed, dale de beber. Entonces estás cumpliendo la ley de Cristo. No es sentir, es hacer. Los sentimientos, hermanos, siguen a las acciones. Que tengas a tu enemigo declarado y tenga hambre, y tú que has estructurado tu vida a la ley de Dios y le das de comer, después tú nos dices cómo te sientes. El amor, el sentimiento sí. Algunos hogares se quejan de que ya no hay amor aquí. Quiero decirle un principio bíblico, hermano. Escúcheme bien. Cuando hay falta de amor en el hogar, es culpa del marido. Es culpa del esposo. Con esto no quiere decir a las hermanas que están exentas de lo que sucede en los problemas del hogar. No, pero sí quiero hablar lo que dice la Biblia. Maridos, amar a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Después Juan dice, nosotros, la iglesia, lo amamos a Él, a Cristo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que la iglesia ame a Cristo? El amor de Él. ¿Qué hizo que Cristo amara a la iglesia? Nada, eran miserables pecadores que merecían la condenación eterna. Y a los maridos se les llama amar como Cristo. De manera que si en un hogar falta amor, es culpa del esposo, su responsabilidad principal. Vamos a concretar la idea. El amor entonces es, hermano, el cumplimiento de los mandamientos de Dios. El amor
es una relación responsable con Dios y con el prójimo. El amor es una relación condicionada a la responsabilidad, es decir, una observancia responsable de los mandamientos de Dios. El amor es actuar responsablemente con mi prójimo. ¿Y cómo actúo yo responsablemente con mi prójimo? Cuando cumplo la ley de Dios. Eso es amar de la manera bíblica. Tiene que demostrarme. Romanos capítulo 13, versículos 9 y 10. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es ¿qué? No espere que se le produzcan esos sentimientos, la mariposita en el estómago y la piel erizada. Le repito, eso no es amor. ¿Qué es amor según la Biblia? Cumplir su ley. Por eso acabo de decirle, toda la introducción, que es necesario estructurar la vida, disciplinarla a los estándares de Dios, porque así es la manera que yo podré actuar como Dios quiera. El amor sea sin fingimiento. Juan capítulo 14, Evangelio de Juan capítulo 14. Versículos 21 al 24. Está hablando el Señor Jesús y dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿qué, hermanos? Ese es el que me ama. Note que Él no pide, puede hacerlo. De hecho, usted pudiera escribir una canción. Usted pudiera inspirarse y hacer el poema más bello y profundo a la persona de Jesucristo. Escribir una canción hermosa. Usted pudiera llorar pensando en Jesucristo si quiere. Pero aunque está bien, hágalo si siente esa inspiración. El Señor Jesús dice, ¿cómo es que a Él se le ama? Y eso está muy claro, ¿verdad? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, ¿qué? Mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Sí se establece el principio correctamente, hermano? Podemos cumplir la ley de Dios, o podemos cumplir tener una vida estructurada y amar sin fingimiento cuando conocemos la ley de Dios y actuamos responsablemente con mi prójimo como me demanda la ley de Dios. ¿Es más claro? Y no tiene que esperar sentarse que le florezca un sentimiento agradable por algo, porque eso no es amor.
Es más, amar a Dios. ¿Cuál es el primer gran mandamiento? Con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Jesús dijo, el que me ama guarda los mandamientos, sigue la ley de Dios. Y ese es el que me ama. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 5. Dice así, escúchelo. Pues el propósito de este mandamiento, que es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Voy a establecer unos mandamientos. ¿Pero para qué son esos mandamientos? Para que haya amor no fingido. Amar al prójimo, amar a Dios, entonces es cumplir la ley de Dios. Primera carta de Juan, capítulo 2. Versículo 3 al 5. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo, hermanos? Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente que sea perfeccionado, por eso sabemos que estamos en él. Creo que es lo que estamos hablando, ¿no? ¿Cómo estoy seguro que estamos en Cristo? Guardando sus mandamientos. ¿Qué significa guardar sus mandamientos? Es amarlo. Yo lo amo. ¿Cómo sabes que lo amas? Porque yo guardo sus mandamientos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece muerto. Me está diciendo dos cosas contrarias. Me dice primero que yo sé que soy cristiano cuando guardo sus mandamientos. Y después me dice que yo sé que soy cristiano cuando amo a los hermanos. Entonces, ¿una o es la otra? Es las dos. Es lo mismo. Cumplir la ley de Dios es amar a Dios. Al Señor Jesús le respondieron, le preguntaron, maestro, ¿cuál es el primer gran mandamiento de la ley? El Señor respondió, eso es Mateo 22, del 33 al 40. No, el primer mandamiento es amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda alma, con toda tu muerte. Y entonces le preguntaron, ¿fue por cuál? Por el primero. Y entonces, y también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces aquí hay una aclaratoria que hay que hacer. Es imposible y es mentira que tú digas que amas a Dios y no amas al prójimo. Hay un orden de prioridades. Hay que amar a Dios es cumplir su ley. En el cumplimiento de esa ley amamos al prójimo. Un teólogo llamado Richard Pratt me dio la ilustración perfecta, la comparto. El caso del primer y el segundo mandamiento no son lo mismo, pero no se pueden separar. Es como un photofinish. Photofinish es lo que se usan en las carreras de caballo o en las carreras de 100 metros planos. Que se sabe que a la percepción de la vista humana llegan juntos. ¿Y quién es el primero y quién es el segundo? El photo finish es ese método que inventaron que obviamente describe quién pasó en esa milésima primero. Entonces el photo finish define al primero, pero también te da el segundo. Nunca tienes al primero sin tener al segundo. Te define al segundo, pero te dice quién es el primero, o viceversa.
Bueno, él dice, la ley de Dios, por eso él dice así, es un photo finish. No, yo amo a Dios, a estos los odio, pero yo amo a Dios. Recuerda, photo finish. Tienes el primero y no puedes desligar, también te da el segundo. Y hemos visto que esa es la manera de cumplir, de estructurar nuestras vidas, cumpliendo la ley de Dios. Actuar responsablemente con mi prójimo significa amarlo. Una esposa ama a su esposo cuando entiende sus roles como creyente que le define Dios y los hace. Pero es que tú actúas responsablemente ante Dios y lo estás amando. Un esposo ama a su esposa cuando actúa responsablemente. Por eso es que inclusive necesitamos estructurar nuestras propias vidas para después entonces ayudar inclusive a nuestras esposas, a nuestros hijos a estructurar sus vidas. Tanto es así que no es cuestiones de sentimientos. Que Dios dice en Proverbios, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. No puede ser. Yo no le pego es porque es que es tan tierno, tan tierna esa bebé. Pero la Biblia dice, lo aborrece. ¿Por qué? Porque no cumple con su deber. El deber del padre, el deber de la madre es estructurar la vida de su hijo. Estructurarlo en el temor de Dios. Cuando yo no cumplo mi deber, porque yo lo quiero mucho, es que es muy tierno, es un angelito, una angelita. Dios dice, tú aborreces verdaderamente a tu hijo. Entonces, pero ¿cuándo lo amo? Cuando cumplo con mi deber. Actúo responsablemente. Bastante práctico, ¿verdad? Terminamos con este versículo. Primera carta del apóstol Pedro. Capítulo 1. Note del tema que estamos hablando y vea qué dice el versículo. Versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas, ¿por qué, hermanos? La obediencia a la verdad. ¿Qué dice purificar? Obedecieron la verdad mediante el Espíritu. ¿Para qué? Como que si nosotros lo definimos con nuestra concepción platónica, modernista, romántica, mentirosa, satánica, no, hay verdad y hay amor, pero esas cosas, el amor se siente. No. Pedro dice, ustedes cuando obedecen la verdad, el Espíritu Santo los ayuda al amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Cuándo es posible amar a mi prójimo entrañablemente, no sin fingimiento y de una manera pura? ¿Cuándo? Ahí dice el versículo 22. Obedeciendo la verdad. Es por eso que no tengo ganas de hacer tal cosa, pero la hago. Y eso es actuar responsablemente. Y eso es amar. ¿Qué le dice una madre a un hijo? Digo, ¿cómo vas a decir que no te amo si te tuve en mi vientre 9 meses, te amamanté, te limpié todas las veces, me trasnoché todas las veces que fue necesario, me quité el pan de la boca para dártelo a ti, creciste, te di un techo, toda mi vida la he gastado en ti, te pagué los estudios? ¿Cómo vas a decir que no te amo? ¿Y qué fue lo que hizo esa madre, esa padre? Actuó responsablemente. Y eso es la evidencia de que lo amo. Esa es la definición de amor, hermano. Bíblico. Por eso Pablo puede decir, el amor
sea sin fingimiento, sin hipocresías, obedece la ley de Dios. Porque el que ama al prójimo ha obedecido la ley. Espero que el Señor nos ayude de verdad a entender, desmontar el concepto errado que tenemos acerca del sentimentalismo del amor y en verdad estructuremos nuestra vida, la disciplinemos a los estándares divinos. Cumpla con su deber. Conozca la ley de Dios. Nuestro buen Padre Celestial, gracias Señor. Te damos la gloria y la honra porque nos enseñas provechosamente, Señor. La ley de Jehová es perfecta y convierte el alma, Señor. El testimonio de Jehová es fiel y hace sabio al sencillo. Gracias, Señor, porque tu palabra es clara. Señor, la más grande y verdadera evidencia de amor se evidenció cuando enviaste a tu Hijo a la cruz del Calvario a morir y a pagar por los pecados que merecía tu pueblo. Alabado, bendito, glorificado y magnificado seas tú, Señor, por mostrarnos tanto amor. Pero de verdad, Señor, si eso es ya que eso es la definición suya del amor, y dice tu palabra que nosotros hemos sido objetos de ese amor, entonces es posible que te imitemos, ya que somos participantes de la naturaleza divina a través del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Por favor, ayúdanos a desmontar quizás esos conceptos sentimentalistas que pretenden, Señor, desviarnos de nuestra responsabilidad. Ayúdanos a entender claramente tu ley y a actuar responsablemente con usted y con el prójimo. Y de esta manera, Señor, cumplir, estructurar nuestra vida, disciplinarla a sus estándares divinos. Gracias, Señor. Alabado seas tú, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Ámense unos a otros.